Bueno, un índice tan elevado que también tiene un problema central que es la inflación núcleo, es decir, aquella que no toma los precios regulados y los precios estacionales, porque la explicación es, subió mucho la vestimenta, pero no, 6,4 es la inflación núcleo, es decir, la inflación que está permanente. Este es un misil al corazón de las relaciones sociales y comerciales que tiene la Argentina. Claramente hay que bajarla en el corto plazo y se necesita entonces poder político y medidas específicas. A mi juicio se necesitan 3 medidas fundamentales. La primera es una convergencia de todas las variables económicas, de todas las variables que maneja el gobierno, en particular del gasto público, hacia un número que sea deseado y que sea monitoreado por el Congreso. Dos. Sí. Número 2. Hay que cambiar la Carta Orgánica del Banco Central para restringir la emisión monetaria. Hay que cambiar un solo artículo, es el artículo 20 de la ley que rige al Banco Central para decirle, señores, ustedes se restringen en la emisión monetaria. Un banco central independiente, o por lo menos con la independencia que tenía cuando usted era presidente del Banco Central. Sí, yo no... Por ejemplo, se sale, está bien. No hagamos autorreferencia, pero le diría... Con una autonomía como para una economía sana. Autonomía y no seguir financiando gratuitamente al sector público. El sector público tiene que buscar formas genuinas de financiamiento. La tercera es, una vez que uno traza una línea directriz, una vez que hay leyes, estas dos cosas tienen que ser hechas por leyes del Congreso, porque se ha perdido credibilidad. La tercera, entonces, es sí, si uno dice, este año el gasto público, todas las variables del gasto público van a ir al 40%, y el año que viene al 30%, y el año subsiguiente al 20%, entonces sí convocar al sector privado, empresarios, trabajadores, como lo hizo Israel. Quizás el caso más claro de Israel, que es una fórmula... Como bajó la inflación en Israel en los años 90. A ver, por supuesto que abrimos la mesa, si no le parece mal. Ahora, el otro día hablamos con Cavallo y decía algo que yo ya lo había escuchado y digo, claro, tiene razón. Dice que estamos entrando en una estanflación y es más difícil de bajar con hiperinflación. Y hablaba de esto, ¿no? De hacer converger algunas 2 o 3 ideas que fueran apoyadas por el Congreso para que le diera legitimidad para entrar en una especie de bajada de la inflación que de todas maneras no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? No, porque este es un tren que va a 200 kilómetros por hora, no lo podemos parar en 100 metros, ¿no? Tenemos que generar los caminos y la previsibilidad, que es algo que hoy no brinda la política económica, y esto es central, ¿no? Lo que debe brindar la política económica es darle credibilidad y darle un camino claro, que los comerciantes tengan claro cuánto van a pagar de tasa de interés, cuánto van a pagar de salarios, y esto se hace con leyes del Congreso y leyes que tengan mayoría. Claro, con mucho consenso, porque el otro problema... Mayorías especiales, 2/3 del... Porque ¿Y por qué mayoría? ¿Y sabe por qué, para Luis? Darle legitimidad. Sí, porque aquí la desconfianza es tan grande. Yo vengo trabajando con mis equipos en qué políticas públicas pueden resolver los problemas de la Argentina. Y cuando planteo leyes, alguien me desafió hace poco, bueno, por una ley la cambia otra ley. Entonces, bueno, tengamos leyes por mayorías especiales, es decir, 2/3 del Congreso, de manera tal que viene Pedro, viene Luis, viene Juana, viene María. Y no la puede cambiar así nomás. Marcamos... como hoy todos los argentinos estamos viendo... Como la convertibilidad, ¿no? Como la convertibilidad, claro. Como la ley de emergencia económica. A mí en particular tener, Laura, tipo de cambio fijo, me parece que es un error porque el mundo no tiene tipos de cambio fijo, tiene tipos de cambio flotantes. ¿Y cómo sería? A ver, para el ejemplo hoy hay tipo de cambio, hoy un cambalache. Hay un tipo de cambio encepado, hay 16 valores del dólar. Tipo de cambio encepado, eso no lo conocía, ¿eh? Sí, bueno, es lo que tiene ahora. Además, en lugar de estimular que haya más dólares, fíjense qué paradoja, ¿no? Y uno de los problemas hacia adelante. Tenemos la mayor liquidación de cosecha de los últimos años. Probablemente tengamos un récord. ¿Por qué? Porque los precios internacionales... Otra oportunidad para la Argentina y el Banco Central no está acumulando reservas. ¿Por qué? Porque se le va como el agua entre los dedos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia... 110 pesos vale el tipo de cambio oficial, 190 vale el tipo de cambio financiero. Y entre esos hay 15 precios del dólar. El lunes se lo escuchó Guzmán ortodoxo, se volvió a poner el traje ortodoxo. Dijo, la inflación es multicausal, pero apuntó a lo monetario, a lo fiscal, la falta de reserva del Banco Central y a las expectativas. ¿Usted ve que puede realmente resolver el problema fiscal
y monetario. Y segundo, las expectativas ya no son tan negativas, ya se ha ido sobre expectativas de inflación que el propio sector público propuso y nunca logró convalidar realmente. Bueno, por eso, Damián, estoy convencido que como las expectativas están por el piso, necesitamos leyes del Congreso que vayan más allá del ministro de Economía, que marquen un sendero y que haya convergencia de por lo menos 2/3 partes del Congreso para marcar, como quería decir hace un minuto, es como están yendo todos los argentinos, todos por la Ruta 2. Bueno, todos, que se tenga claro que todos estamos yendo a Mar del Plata y que la Ruta 2 es lo suficientemente ancha para que nos contenga a todos. Pero marcar ese sentido de dirección. Cuando se pierde la credibilidad es difícil recuperarla. Esta es mi propuesta para que pueda hoy salir de esta encerrona. Pancho, por favor. Martín, así como está Sí. la confianza y el gobierno, ¿vos crees que está a tiempo de revertirlo o ya hay que esperar a otro gobierno? Bueno, si no hace nada, sin duda que va a ir nadando en la mediocridad y esperando. ¿Pero qué tendría que hacer entonces? ¿Puede cambiar la tendencia o no? Es esto lo que digo, tiene que plantear un plan de estabilización con estas 3 leyes que te planteé hace un instante, junto con un plan de crecimiento. Un plan de crecimiento tiene que venir por una modernización de la estructura impositiva, por un incentivo a las exportaciones para que aquellos que exportan puedan generar más dólares genuinos. ¿Cómo se logra esto? Bajando a 0 las retenciones de aquellos que aumentan las exportaciones. Por ejemplo, en unidades, ¿no? O sea, todo al revés de lo que se propone ahora, porque ahora le quieren quitar. A ver, perdón. No, me está preguntando. ¿Qué alimento? No, ¿qué producto? No, para todos, Luis. Y si usted hoy exportó... ¿A cero qué? Por volumen, Trigo. ¿no? Vos, Sí. o sea, por Claro, volumen. Por volumen. Todo lo que pero- exportes de más. De más. Vamos a poner un ejemplo. A ver. Una empresa exportó 100 unidades... Tiene la cámara, ¿no? Sí. Están Dajasi molestando un poco, pero se corre. No, mentira. Exporta 100 unidades, Luis, de lo que sea. Sobre eso paga las retenciones correspondientes, si es un bien industrial o un bien agrícola. Si este año produce 110, sobre las 10 unidades excedente 0. Sobre las 100 sigue pagando las mismas retenciones. Por lo tanto, ninguno me va a decir, este es un irresponsable bajaste. desde el punto de vista fiscal. No, yo guardo el ingreso fiscal que tiene, pero estoy impulsando a que se genere más Martín, exportación. Es un Una segundito que quiero pregunta. preguntar esto porque se me hablé. Un segundito. Guzmán dijo, va a bajar la inflación. ¿Puede bajar la inflación? A ver, va a bajar la inflación, pero por un mal motivo, porque vamos a entrar en caída del nivel de actividad. Lo que va a pasar en los próximos ¿En recesión? meses... En recesión o en estancamiento, ¿no? Lo que va a pasar, Laura, es que el salario va a correr por detrás de la tasa de inflación. Entonces, vos vas a tener una caída del salario real y, como Damián esto lo maneja muy bien, cuando vas al supermercado vas a poder cada vez comprar menos. Entonces, hay un momento en que las empresas no pueden aumentar más porque la gente no te Y compra. ahí la inflación baja. Florencia. Sí, Pero Martín, por las malas razones. Sí. No hay un anclaje de expectativas. estamos viendo en este momento estamos viendo una calma cambiaria, pero vos dijiste, la inflación se está acelerando. Por otro lado, el Banco Central no está acumulando dólares y necesitamos cada vez más dólares para pagar las importaciones de energía, las importaciones normales de la economía. ¿Qué puede pasar con el tipo de cambio? ¿Vos prevés que el Banco Central va a poder mantener atrapado el dólar como lo tiene ahora en lo que resta del año? Te sonreís, no sé si... No, hoy el Banco Central tiene una política muy peligrosa en materia de tipo de cambio. Fíjate, Flor, que en los primeros días de abril aumentó, si uno anualiza la tasa de devaluación, pasó de un 40% anual a un 60% anual. Y la tasa de interés, bueno, hoy ha tenido que actualizarla, pero corre por detrás de lo que es la tasa de devaluación. Si un exportador ve que la tasa de devaluación va aumentando, ¿qué hace? Retrae. Se guarda. Está justamente yendo al revés de necesitar o de poder incentivar. Siempre el Banco Central debe tener capacidad de sorpresa en materia de tipo de cambio. Por lo tanto, y hoy hay de vuelta este juego que hacemos en pasarse de pesos a dólares, de vuelta a la, El rulo. la bicicleta financiera. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice hoy, coloquemos en
títulos atados con inflación. O, para los que nos están mirando y dicen, ¿qué es esto de los bonos y demás? Vamos a plazos fijos que están atados a la inflación, se llaman plazos fijos con UVA, que son los únicos plazos fijos que están... alcanzan la inflación. Claro. ¿Y después qué hacen? Y después en algún momento, probablemente en julio, agosto, cuando venga la época de vacas flacas, cuando ya termina la liquidación de la cosecha, eso se da vuelta. Y ahí- Pan para hoy, hambre sí. para ¿Y mañana. ahí con el precio del dólar, Martín? Bueno, y ahí probablemente tengamos tensión sobre la brecha cambiaria. Lo primero que se amplía es, o sea, el Banco Central lo que puede controlar es el tipo de cambio oficial. Lo que no puede controlar es la brecha cambiaria. Laura. Obviamente, cuando hay más brecha, hay más distorsiones, menores exportaciones y más complejidades en la Redrado, economía. bueno, le voy a hacer una pregunta política que A está en ver, el aire a y ver. se la voy a traducir así coloquialmente, ¿no? Siempre. El ministro Guzmán está cuestionado por todos lados y se dice que usted podría ser un posible reemplazante. Mi pregunta ¿es posible eso? ¿Usted habla con el presidente Alberto Fernández, con Cristina Kirchner? Yo hablo por suerte con todo aquel que me consulta y por suerte, digamos, siempre quiero que a la Argentina le vaya bien, pero no estoy en una posición para nada personalista. Estoy convencido, sí, Laura, que cualquiera que tenga responsabilidad económica necesita primero tener todas las variables económicas bajo su control. Es decir, lo que Un ministro... Un ministro que sea responsable y que rinda cuentas, por supuesto, de todas las áreas. Usted no puede tener que las tarifas van por un lado, la emisión monetaria por otro, las tasas de interés O sea, por usted otro. asumiría si fuera una suerte de superministro. Olvídese de... Porque creo Bueno, que acá No, que no se olvide, buena pregunta. porque es que no es cuestión de... O sea, un verdadero ministro, como era claro. Caballo en su momento, así Sí, asumiría. O la baña, digamos. A ver, Baña, o si la lo baña. llama Massa, por ejemplo, no sé, Massa o Massa dice, ¿lo conoce a Massa? Digo Massa porque cualquiera. Y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué se ríe? Todavía no pregunté. Y le dice, Está en el aire, ¿viste? No, Todo. y le dice, dale, Martín. Mirá que esto, te dice, el país se incendia, no se incendia solamente el Frente de Todos, que bastante incendiado está, digo Sí, yo, ¿no? sí. Él se ríe. Luis, el país se incendia. Luis, es un problema que excede al ministro de Economía. Esto es un problema de poder político, y responde al presidente de la Nación. Es decir, el presidente es el que debe tomar la decisión de marcar un sentido de rumbo y esto se hace con poder político. Un ministro de Economía, en definitiva, es una anécdota y está a tiro siempre de Pero el decreto. presidente no tiene poder político. Pero Bueno, pero sí. la pregunta es esa. ¿Quién tiene el poder? Hoy por hoy, ¿quién tiene el poder? No, pues digo porque la economía es psicología, finalmente. Claro. Expectativas, ¿eh? Bueno, ¿Qué esperamos exactamente. que va a pasar? Y las expectativas están centradas en un liderazgo. Por supuesto. Y hoy no está claro. ¿Quién tiene el poder hoy en la Argentina? El poder está muy diseminado hoy en la Argentina, está muy disperso. Ni siquiera, probablemente vos esperabas que yo diera una respuesta de una persona. Yo diría que el poder está muy disperso, por lo tanto hoy es necesario. Nadie puede decir, nadie tiene la capacidad por sí mismo de decir vamos en esta dirección. Por eso lo que yo propongo es un presidente que tenga poder político, pero que tenga la capacidad de convocar al Congreso. ¿Ese sería este u otro? Yo no opino sobre las personas, eso están ustedes. ¿eh? Ahora, Pero lo que hablemos digo de es medidas concretas. qué cosas necesitamos. Entiendo, hablemos de medidas concretas. Se está hablando de, lo acaba de decir Florencia, ¿no? De un nuevo IFE, Sí. con la renta, ¿cómo le dicen? La ganancia Inesperada. Inesperada. Más de lo mismo, más de lo mismo. O sea, hoy lo que clamamos todos es, por favor, que bajen los precios. Entonces, trae acá un programa antiinflacionario. Yo te dije 3 medidas que deberían ser leyes. Por supuesto, las someto al debate, porque creo que acá hay que ser extremadamente generoso en una situación como la que tiene la Argentina. Pero estamos repitiendo recetas del pasado. Vamos mirando recetas que son obsoletas. No funcionan. Sí, por supuesto, deberíamos tener una ley que blanquea la cantidad de trabajadores que hoy están en la informalidad. Argentina tiene que plantear una lucha central contra la informalidad y también, Luis, generando incentivos para que los dólares físicos que están en la Argentina se puedan volcar, incentivos impositivos, que se puedan volcar al consumo y la inversión. La economía funciona bien cuando hay estímulos. No cuando iba a decir se la mata cachetazo, iba a decir otra palabra, pero no. Sí, yo te diría, con represión no, es con estímulos y con incentivos. ¿Una reforma laboral necesita la Argentina? Yo planteo, a ver, ¿qué es reforma laboral? Porque si no es un gran título, Pancho. Yo diría, Argentina necesita modernizar
planteos laborales, sus estructuras laborales, pero por rama de actividad. Esta idea de que con una ley vamos a englobar al trabajador que está en la informática, al trabajador agropecuario, y al automotriz, al no. que está en Vaca Muerta. Entonces, sí a la modernización y a trabajar con cada uno de los sindicatos para modernizar por rama de actividad. Pero hacerlo sobre todo cuando... Sería abrir los convenios como hicieron los petroleros, digamos. Exactamente, sentarse como vos decís, con las automotrices, es decir, cuánto tenemos de automatización, cuánto tenemos de estacionalidad, cuándo necesitamos más trabajadores. Supongo que debe estar en contra de los bloqueos de Moyano, ¿no? Estoy en contra de cualquier bloqueo y de cualquier represión, no le pongo nombre y apellido. Sí, bueno, pero esto tiene nombre y apellido. Bueno, póngale usted. Sí, se lo pongo. Pablo Moyano, Hugo Moyano y los dos sindicalistas camioneros que están presos en San Nicolás por apretar a una transportista pequeña así. Ni siquiera se le animan a las grandes transportistas. ¿Otra pregunta, por favor? Sí, Martín, primero me gustaría saber qué harías con el tema de los planes sociales, ¿no? Que es el gran debate de estos días. Qué buena entrevista que está resultando. Un buen ping-pong. Dos cosas. Como quinta ley, yo propongo un cambio de expectativas a través de 5 leyes. Monetaria, fiscal, un camino de nominalidad, hablamos de una modernización de la estructura tributaria, una ley de impulso a las exportaciones y una ley de infraestructura. ¿Qué haría yo? Hay una cantidad de trabajadores en planes sociales que hoy no tienen las capacidades, porque uno dice, bueno, que le den trabajo. ¿Dónde le das trabajo? Entonces, Argentina necesita modernizar su infraestructura, tener más caminos, tener más puentes, tener más puertos. Bueno, ahí la gente que recibe planes sociales pondría una cantidad, aquellos que no tienen competencias para poder integrarse al mundo del trabajo, en programas de infraestructura. Después, si quieren, podemos hablar de cómo se financiaría. Ahí porque estamos también, llegando al final, pero no, no, y lo segundo es los planes sociales, transformarlos en dárselos a las empresas para que durante 2 años tomen esos trabajadores